grande, hermanos, como siempre testificamos. Realmente lo que recibimos de Dios siempre es bien, solamente son bendiciones. Y bueno, por eso damos gracias a Dios, porque sin duda Él tiene cuidado, hermanos, de cada uno de nosotros, y por su gracia y su misericordia estamos en este lugar. Pues me gozo de ver a cada uno de ustedes, ver con nosotros nuevamente a la hermana Magali. Dios le bendiga, estamos contentos de... Ahora sí, ya sabía que ahora, el jueves no la reconocí, pero ahora ya sabía que estaba aquí, entonces pero damos gracias a Dios por ella. También me alegra mucho ver a nuestros hermanos nuevamente. Sara es su nombre, ¿verdad? Sí, y bueno, el hermano no sé. Ever, Dios le bendiga, estamos contentos de estar con nosotros. Dios por la vida de ellos, y esperamos con la ayuda de nuestro Dios verlos más seguido aquí. Estamos aquí para servirles y confiando en Dios, que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y bueno, también ver a Juan, a Griselda, a Oscar, estamos contentos de tener también, hermanos, orando siempre por los hermanos que no vemos, estamos siempre llevándolos en nuestras oraciones. Vemos que nuestro hermano Jonathan está y estamos orando por él para que en el momento en el cual él regrese, nuestro Dios lo traiga con bien. Estamos orando por nuestra hermana Kenzie, donde está, nuestra hermana Tania, nuestra hermana Micaela, Mateo. Cada uno, hermanos, estamos orando por nuestro hermano Carlos. Siempre que no veamos a alguien, llevémoslo siempre a nuestras oraciones. Y solamente, hermanos, mencionar algunas cosas. La limpieza para esta noche le toca, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del verso 9 al 14. Gracias, hermano. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer del verso 9 al verso 14. ¿Lo tenemos? Como costumbre, hermanos, yo lo voy a leer, usted me ayuda con su vista, y así oramos todos juntos para ponernos en las manos de Dios y que Dios sea hablando a lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de nuestro Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre Celeste, gracias, Señor. en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor, en estos momentos, y lo hacemos, Señor, porque hemos llegado a la parte, Señor, de la predicación de tu palabra. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón. Cada palabra que salga de mi boca provenga directamente de ti, Señor, y que yo sea solamente un instrumento, el cual haga oír tu voz, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Al mismo tiempo, Señor, nosotros seamos esta tierra fértil, la cual, Señor, reciba tu semilla, tu palabra, Señor, retenga y que dé fruto en nuestra vida, Señor, que digamos, háblanos. Cada uno de nosotros, que salgamos de aquí fortalecidos, Señor, vencidos con el poder de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y con la ayuda de nuestro Dios vamos a hablar un momento bajo el conocimiento de su voluntad. He notado, hermanos, a través de estas últimas semanas, cómo de alguna manera nuestro Dios nos habla, nos está hablando
a cada uno de nosotros para que en cierta manera meditemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hemos visto, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla de diferentes formas y algo que nosotros podemos ver a través de esta escritura y otras, hermanos, escrituras como el apóstol Pablo, quien llevó el evangelio a muchos lugares, a muchas ciudades. Obras se levantaron y él siempre expresa su alegría, su gozo cuando él veía, hermanos, un crecimiento espiritual en la vida de aquellos creyentes. Él mostraba su alegría y en diferentes cantos, hermanos, él escribía y les hacía saber el gozo que él sentía, la alegría en que de alguna manera sentía su corazón al ver cómo los creyentes iban avanzando, cómo iban creciendo, cómo se iban afirmando. Y aquí en los Colosenses, hermanos, del libro de los Colosenses, él escribe a la iglesia que está en Colosas. Él expresa también, hermanos, el agradecimiento que él sentía, que de alguna manera en el momento en el cual él veía esas cosas, hermanos, en la vida de los creyentes, él se alegraba, él se gozaba, pero al mismo tiempo oraba por cada uno de ellos para que fueran avanzando, siguieran avanzando en el camino de nuestro Dios. Vemos que dice la escritura ahí en el verso 3, donde leíamos en el mismo capítulo, dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice la escritura. Así que dice claramente en el verso 3, dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Él agradecía en cierta manera el ver lo que estaba sucediendo en la vida de estos creyentes. Y dice la escritura que lo hacían porque habían oído de la fe que ellos tenían en nuestro Señor Jesús y del amor que estaban practicando con los demás hermanos, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver. Pero algo que nosotros podemos notar, hermanos, es que para el apóstol Pablo no le era suficiente ver esto en los creyentes. Él de alguna manera habla a cada uno de ellos a través de este libro y lo que vemos, hermanos, que el apóstol Pablo trata de que cada uno de ellos no solamente se conforme con haber creído, no solamente se conforme con tener fe, no solamente se conforme con practicar el amor. No le era suficiente al apóstol Pablo saber estas cosas, ver estas cosas en la vida de los creyentes, porque él escribe ahí en el verso 9 donde leíamos, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Así que el apóstol Pablo, hermanos, describe claramente que él no se conformaba con que ellos ya fueran convertidos, de que ellos tal vez ya se hubieran bautizado, de que ellos estuvieran caminando en la fe. El apóstol Pablo oraba por ellos para que ellos de alguna manera llegaran a entender, llegaran a comprender cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y es que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que recordar que si bien, como hemos hablado, nuestro Dios nos llamó para darnos salvación, ahí no termina su voluntad para nosotros. De hecho, hermanos, nuestro Dios tiene grandes planes para la vida de nosotros, grandes propósitos para cada uno de nosotros. Ninguno es pequeño delante de nuestro Dios. Ninguno de alguna manera es inservible delante de nuestro Dios. Todos podemos llegar a ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo de alguna manera oraba, dice la escritura, y se los expresa a ellos claramente. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice la escritura. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que constantemente estaba orando. Dice que no cesaba de orar, no paraba de orar y de pedirle a nuestro Dios que cada uno de los creyentes llegaran, dice la escritura, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y la razón, hermanos, que el apóstol Pablo oraba de esta manera es clara, porque él continúa diciendo en el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que, de alguna manera, hermanos, el apóstol Pablo no cesaba de orar. Él pedía a nuestro Dios constantemente por aquellos creyentes. Y claro, la voluntad de nuestro Dios es que todos lleguemos al conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, como hemos hablado, no estamos aquí de casualidad, no estamos aquí solamente porque no había otra cosa que hacer. No, nuestro Dios nos llamó con un propósito. De hecho, como habíamos mencionado anteriormente, la Escritura nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, dice la Escritura. Dios quiere un propósito para usted, Dios quiere un propósito para mí, y como dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. También nos habla ahí en esos mismos versículos que leímos, dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, y dice también que conforme a la potencia, o sea, el poder de su gloria. Y también nos dice, hermanos, que para toda paciencia con gozo, dice la Escritura ahí al terminar, en el verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos sin duda el concepto de la voluntad de nuestro Dios, muchas veces es muy limitado. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro Dios tiene planes pequeños para nosotros, y realmente no es así. Nosotros podemos ver, hermanos, que la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros va más allá de lo que nosotros muchas veces pensamos o imaginamos, de lo que muchas veces nosotros podemos hacernos la idea. La voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo le sirvamos con todo nuestro corazón, que de alguna manera, hermanos, le preguntemos a través de nuestra oración, le preguntemos, hermanos, a nuestro Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él tiene para nosotros. Hermanos, por eso el apóstol Pablo, un hombre de Dios, no cesaba de orar por los creyentes, que ellos de alguna manera llegaran a comprender el propósito de Dios para su vida, la voluntad de Dios para su vida. La Escritura es muy clara, hermanos, nos habla, ahí como leíamos, dice, no cesamos de orar. El apóstol Pablo no era el único que oraba, no era el único que pedía para que aquellos creyentes, hermanos, llegaran a comprender la perfecta voluntad de Dios para la vida de ellos. Dice la Escritura allá en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, para que veamos cómo el apóstol Pablo de alguna manera estaba muy interesado, estaba muy preocupado. Por eso oraba, hermanos, a nuestro Dios, para que todos los creyentes llegaran a comprender la perfecta voluntad de Dios para su vida. Dice allá en Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la Escritura. Así que vemos como el apóstol Pablo también le escribe a los romanos y dice que de alguna manera ellos ahora tienen que presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradándole a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa diciendo, dice, no os conforméis a este siglo. Y la razón, hermanos, es porque muchas veces
solamente en este tiempo, sino ahora. Las circunstancias de la vida, la sociedad muchas veces nos van envolviendo, nos van haciendo, hermanos, que tomemos la forma de esta sociedad, que nosotros nos vayamos de alguna manera como adaptando a la sociedad, a la vida diaria. Y muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, eso nos envuelve más y más y nos aleja de la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, o sea, no tomen forma de las cosas de este siglo. Conforma, menciona, no os conforméis, no tomen forma de las cosas de este siglo, sino transformaos, que haya un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito dice el apóstol Pablo estas cosas? O más bien nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que cada uno de nosotros podamos comprobar, hermanos, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Que nuestro Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Planes, hermanos, que de alguna manera solamente cuando buscamos a Dios, cuando le preguntamos a Él, nuestra vida comienza a tener dirección, comienza a tener sentido, comienza de alguna manera, hermanos, a transformar nuestras vidas y nos permite comprender tantas cosas en nuestra vida, el por qué Dios nos ha estado trayendo. Bueno, no se da cuenta muchas veces que el hecho de que Dios nos haya traído de nuestro país, de pronto nosotros venimos buscando tal vez un mejor futuro, tal vez, hermanos, venimos buscando una mejor vida y no tenían nada malo de eso y no tienen nada malo de eso, pero esos eran nuestros planes, esos eran nuestras metas, esos eran nuestras ideas, tal vez esa era nuestra voluntad. Sin darnos cuenta, hermanos, nosotros podemos ver que nuestro Dios nos permitió llegar hasta este lugar, porque nuestro Dios tiene planes, como vuelvo a mencionar, tiene propósitos en nuestra vida, quiere cumplir su voluntad en nosotros. Y muchas veces uno dice: ahora comprendo por qué Dios permitió esto, ahora comprendo por qué Dios me ha traído hasta este momento, porque nuestro Dios, hermanos, sí tiene planes y propósitos para la vida de cada uno de nosotros, pero la voluntad de Dios es que usted y yo lleguemos a comprender su perfecta voluntad en nuestra vida. Amén. Vemos que nuestro Dios escribe, deja ahí en el libro de Hebreos capítulo 13, versos 20 al 22. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la Escritura. Así que nos habla que Él nos hizo, dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Nuestro Dios quiere que usted y yo, hermanos, practiquemos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Encontramos, hermanos, a través de su palabra y a través de nuestras oraciones, el camino, el entendimiento para comprender su perfecta voluntad. Dios habla, hermanos. Dios sigue hablando en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces no le preguntamos, tal vez, o muchas veces no le buscamos como deberíamos de buscarle. Pero Dios habla, hermanos, aún en las cosas más sencillas. Nos va guiando, nos va hablando, nos va transformando. Y de esa manera nos permite, hermanos, comprender su voluntad. Miren lo que dice el salmista allá en el Salmo 40, verso 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vemos, hermanos, que hay gozo, hay alegría, hay de alguna manera, hermanos, en la vida de aquellos que están practicando en la voluntad de Dios, hermanos, un gozo inexplicable, es un gozo que de alguna manera solamente Dios puede traer a la vida del creyente. Por eso dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vemos que también en el Salmo 143, verso 10, dice el salmista, y aquí vemos, hermanos, cómo él, a través de su oración, le pide a nuestro Dios:
algo que cada uno de nosotros deberíamos de pedirle. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice la palabra de nuestro Dios. Así que vemos, hermanos, que a través de nuestra oración podemos decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Guíame a hacer tu voluntad. Guíame a hacer lo que a ti te agrada. Nosotros vemos, hermanos, que en la voluntad de Dios tiene que estar por encima de nuestra voluntad. Tiene que estar por encima de lo que de pronto tal vez pensamos o queremos, porque dice allá en Juan capítulo 5, verso 30. El mismo Señor Jesús, nuestro Dios manifestado en carne, nos muestra, hermanos, que hacer la voluntad que Dios de alguna manera había encomendado, había trazado, estaba por encima de su misma voluntad. Y así cada uno de nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento, tener el mismo sentir. Dice ahí en Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, dice la Escritura. Da cuenta cómo nuestro Señor Jesús, hermanos, en su manifestación en carne dice, yo no busco mi voluntad, no busco hacer lo que yo quiero, no busco hacer lo que yo pienso. No, dice la Escritura claramente, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan capítulo 6, verso 38, dice la Escritura, que he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la voluntad de Dios tiene que estar por encima de nuestra voluntad, tiene que estar por encima de nuestros deseos? Es por eso que usted y yo tenemos que buscar siempre la dirección de Dios, diciéndole como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Vemos, hermanos, que es tan indispensable hacer la voluntad de nuestro Dios, que allá en Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y miren lo que dice el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Espíritu. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, hermanos, todo aquel que hace la voluntad del Padre, dice la Escritura, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice la Escritura. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios, cuando realmente hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida, cuando realmente entendemos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, eso nos alimenta, hermanos, el hacer la voluntad de Dios. Así como escribe el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. También, hermanos, cuando ha habido este entendimiento, el hacer la voluntad de Dios es un alimento para la vida del creyente. Es algo que lo alimenta, hermanos, de alguna manera. Tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente. Lo alimenta, nos levanta, nos fortalece. El mismo Señor Jesús, hermanos, allá en Juan capítulo 4 nos relata de aquel momento, hermanos, cuando ellos iban de camino, y dice la Escritura que les era necesario pasar por Samaria. La Escritura nos dice cómo sus discípulos fueron a comprar algo de comer. El Señor Jesús, cansado del camino, dice la Escritura, se sentó en aquel lugar donde aquella mujer samaritana iba a sacar agua del pozo. Y dice la Escritura, hermanos, que en aquel momento usted sabe que comienza aquella conversación con aquella mujer. Le dice, mujer, dame de beber. Y dice la Escritura que la mujer se sorprendió de alguna manera.
ella se desconcertó en el momento, y esto lo digo con mis palabras, pero usted lo puede leer allá en Juan capítulo 4. Dice la escritura que aquella mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Y recordemos que la misma escritura nos dice que porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y dice la palabra de nuestro Dios que comienza aquella conversación, y nuestro Señor Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, y tienes quien te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, dice la escritura. Vemos que continúan hablando, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que Él le dice posteriormente: ve y llama a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. El Señor Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ella, al darse cuenta de estas cosas, de cómo el Señor sabía lo relacionado con su vida, ella le dice: me parece que eres profeta. Y entonces, hermanos, ella comienza a decir: nuestros padres nos enseñaron que teníamos que adorar en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor le dice: mujer, créeme que la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero algo, hermanos, que nosotros podemos ver en toda esa conversación: ellos no tenían de comer. Los discípulos habían ido, hermanos, a comprar de comer, y cuando ellos regresan se dan cuenta, hermanos, de lo que está sucediendo en ese momento. Juan capítulo 4, versos 30 al 34. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces sus discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice la escritura. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo de alguna manera el hacer la voluntad de Dios es comida para nosotros, es alimento para nosotros? Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Ellos no comprendían, hermanos, porque el Señor no quería comer en ese momento. Ellos le ofrecieron, pero él no quiso comer en ese momento. Ellos pensaron: ¿será que alguien le trajo de comer? No, Él les aclara y les dice estas palabras: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice la escritura. El hacer la voluntad de Dios nos mantiene vivos espiritualmente. Hermanos, cuando alguien deja de servir a Dios, cuando alguien deja de hacer la voluntad de Dios, cuando alguien deja de buscar la voluntad de Dios, hermanos, realmente espiritualmente pareciera que va decayendo, que se está muriendo. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros buscamos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y comenzamos a practicarla, hermanos, eso es alimento para nosotros. Eso nos fortalece, eso nos mantiene vivos, eso nos ayuda a seguir adelante. Vemos que nuestra vida realmente tiene un propósito, el verdadero propósito de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña que el mismo Señor Jesús, en la oración modelo, nos enseñó a pedir que siempre se haga la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, versos del 9 en adelante, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra de nuestro Dios.